es el concepto de género. ¿Cuál es el concepto casi como una especie de tabú que no se acaba de entender, que se combate, casi como una especie de bestia negra, el concepto de género? Entonces, de alguna forma, cuando los ministros intervienen en la configuración de este convenio de Estambul, una de las cosas que pierde, como si dijéramos, fuerza, es la idea de género. No desaparece de ninguna de las maneras, pero de alguna forma pierde fuerza. Bien, al final se firma. Cuando se firma, hay 13 países que lo firman inmediatamente. Uno de ellos es España, pero la firma solo significa que se pone de acuerdo uno, que el convenio tira para adelante, que empieza su camino, pero que hace falta la ratificación por los Estados. Y en esta situación estamos en este momento. Italia lo ha ratificado hace nada y España todavía no lo ha ratificado. Ha habido 2 demandas externas al Gobierno para que se ratifique. Una ha sido una proposición no de ley interpuesta por Ángeles Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, desde hace más de un año, desde el año 2012, que todavía no ha sido tramitada. Está derivada a la Comisión de Igualdad y todavía no se ha visto. Esto quiere decir que desde que se presentó ha transcurrido más de un año para que esa proposición no de ley que tiende, o sea, cuya finalidad es instar al Gobierno a que ratifique el convenio de Estambul, no ha sido tramitada. Y, por otra parte, una iniciativa de una asociación de mujeres, el Fórum Feminista, que también ha presentado una iniciativa a todos los grupos parlamentarios, en concreto a la presidenta de la Comisión de Igualdad, la señora Quintanilla, para que el Gobierno ratifique y para que, de alguna forma, ponga en marcha lo que es el convenio de Estambul. ¿Qué ha hecho el LEF? Bueno, en primer lugar, el convenio de Estambul es un instrumento vinculante, esa es la fuerza, ¿no? La fuerza y la importancia y el trabajo de esto es que es un instrumento vinculante para prevenir, no solamente en la fase de defensa y en la fase de reparación, sino en la fase de prevención, para proteger también a las víctimas y para acabar con la impunidad de los perpetradores. Porque, bueno, aquí yo creo que esto que estoy diciendo prácticamente todas las que estamos aquí, todas las personas que están aquí, lo conocemos un poco, lo sabemos, hasta qué punto la dificultad de toda la persecución y de toda la victimología de las personas que sucumben, que son víctimas de delitos de violencia, toda la dificultad está en la exigencia de responsabilidad a los perpetradores de este tipo de violencia. Si todo esto es, en todos los delitos, esto es como si dijéramos el pan nuestro de cada día, en el delito de violación, que es el que hoy de alguna manera estamos queriendo poner el foco, el lobby europeo lo que quiere poner el foco sobre un aspecto de violencia contra las mujeres que ha sido y es muy difícil tanto de perseguir como de demostrar como de denunciar. En casi todos los delitos de violencia da la sensación de que la víctima es la causante. O sea, que de alguna forma, yo me acuerdo, estaba yo en aquel momento asumiendo la defensoría, la adjuntía a la defensoría de mi comunidad, del síndic de Greuges, del defensor del pueblo, y hubo un fiscal que en la memoria de la Fiscalía, al hablar de los delitos contra la violencia de género, contra las violaciones, contra los asesinatos, decía: es verdad que hay muchos delitos, que se cometen muchos delitos, pero es que ¿quién se resiste a unos labios pintados, a una falda corta, etcétera? ¿Cómo puede ser que eso figure y que no produjera sonrojo? No produjo ningún sonrojo el que eso figurara. Eso era para expedientar a cualquiera, ¿no? El que eso figurase en la memoria de la Fiscalía, o sea, en un documento oficial en el que se destacan cuál ha sido la incidencia de delitos. No hace tanto tiempo, hará como 6 o 7 años, y de alguna forma esto de alguna forma estaba indicando qué era cuál era la tolerancia de alguna forma hacia este tipo de delitos y cómo se ponía el índice, no en el delincuente, sino en la víctima. Y las víctimas también de alguna forma han sido víctimas dobles, o sea, la doble victimización de la que hemos hablado fundamentalmente. Este convenio, como de alguna manera, lo que significa es que no se detiene en la prohibición, sino que obliga a los Estados a perseguir a los perpetradores y a proteger a las víctimas y, de alguna forma, a adoptar medidas de prevención. Claro, todo esto, ¿en qué se traduce?
la igualdad cuesta dinero. Cuesta dinero, pero al mismo tiempo es rentable. Lo que pasa es que la gente utiliza criterios de contabilidad. Los estados hablan de contabilidad, no hablan de economía. Porque si hablaran de economía, se darían cuenta hasta qué punto es rentable el que el 50% de la población esté absolutamente libre de cargas, esté absolutamente libre para actuar, está preparado, está absolutamente disponible para rentar al Estado con todas sus capacidades. Es absurdo, no se entiende cómo todavía no tengan claro y no consideren importante que el 50% de la población trabaje y que el 50% de la población contribuya con su cabeza, con su pensamiento, con toda su fuerza. Hay un aspecto muy importante del convenio que no solamente habla de la persecución, sino que habla del principio de diligencia debida. Y habla del principio de igualdad y no discriminación, que es un principio importante, pero habla del principio de diligencia debida, que es un paso más, porque de alguna forma significa que los estados tienen que ver, tienen que utilizar, no solamente tienen que perseguir, sino que de alguna forma tienen que procurar, tienen que hacer aplicar todos los criterios, cuando una persona, lo que se entiende por diligencia, utilizar todos los criterios disponibles para que ese convenio sea llevado a la práctica, para que la violencia de género sea erradicada. No se ha firmado, como estaba diciendo antes. En el artículo 5 es en donde se habla del principio de diligencia debida, y es detallar las obligaciones procesales en la persecución de la violencia y en la protección a las víctimas. Este concepto es lo que, porque muchas veces hay delitos, como en concreto el delito de violación, que no pasa, luego si me da tiempo daré una estadística, pero creo que también la tenéis, no pasa de lo que es el ámbito privado en muchísimas ocasiones. Es espeluznante ver la cantidad de delitos, que se conocen, que hay muchísimos más que no se conocen. Esto es como una especie de iceberg, que solo vemos una parte y las 2/3 partes son las más fuertes y están bajo el agua. De los que se conocen, solamente, por ejemplo, hay una estadística, creo que es de Finlandia, que de 2.000 casos de violación, solamente 150 terminan, como si dijéramos, en una acción penal, en una acción procesal. Bien, pues el principio de diligencia debida, de alguna forma, es lo que determina la responsabilidad del Estado cuando la vulneración previene de los particulares. No se trata, por ejemplo, las constitucionalistas hemos estudiado mucho en la Constitución española los derechos de las mujeres y hasta qué punto, por ejemplo, los derechos de las mujeres no estaban consignados adecuadamente en el texto constitucional. Por ejemplo, el artículo 15 del derecho a la vida, pero la protección contra tratos inhumanos y degradantes. Cuando se habla de protección frente a tratos inhumanos y degradantes, lo que se piensa es en cargas policiales, en violencia en los juzgados por parte de los organismos, por parte de alguna manera de la autoridad estatal, de las autoridades públicas, pero no se piensa en los particulares, no se piensa en la violencia de género. Y aquí lo que hace es que el Estado, de alguna forma, tiene que asumir, por el principio de diligencia debida, su responsabilidad. ¿Os imagináis la efectividad de este principio? La efectividad de este principio se extendería a que nos consideraran como víctimas de violencia de tráfico, por ejemplo, que nos trataran en los anuncios y que se dedicaran tanto dinero a los anuncios para prevenir la violencia de género y tanta aplicación como se trata a los anuncios de violencia de tráfico, y a la que la responsabilidad del Estado patrimonial fuera la misma. No sé si os acordáis alguna de cuando pretendíamos, de cuando pretendíamos el tema de la violencia de género, de que la violencia de género fuera terrorismo. Pero bueno, nada, pues simplemente voy a, como se termina el tiempo, no sé cómo me lo he gastado yo tan rápido, pero bueno, en lo que simplemente 2 palabras para explicar la importancia, porque por una parte el lobby europeo está implicado, muy implicado en el tema de la firma del convenio, como estamos haciendo en esta jornada de hoy, en implicar a todos los actores, pero fundamentalmente instar a los Estados a que hagan efectivo este convenio, a que lo firmen, lo ratifiquen y de alguna forma lo hagan efectivo en nuestra vida, en
nuestro andar cotidiano. Yo creo que también hemos oído hablar, todas las personas que estamos aquí, de que cuando se trata de mujeres lo que hay que hacer es contar, ¿no? Las estadísticas son un elemento clave, importantísimo, para descubrir cuál es la desigualdad de las mujeres y cuál es la diferencia de mujeres y hombres en todos los ámbitos. Pues esto es lo que hace de alguna manera este instrumento que tenéis ahí en la documentación, una referencia al mismo. El lobby europeo lo que ha hecho ha sido crear un barómetro para recoger todos los datos de todos los estados de la Unión Europea en relación con este delito que, digamos, es el último, no en importancia, pero sí en visibilidad, el último de todos los que componen los delitos contra la violencia de género. Entonces, las cifras, como os he dicho antes, son importantísimas para averiguar cuál es el foco, cuál es el hundimiento que estamos. Entonces, de alguna manera, el barómetro nos habla no solamente de números, sino de cómo son las legislaciones, de qué países están más adelantados o tienen su legislación conforme a los estándares de los que estamos hablando en este Convenio de Estambul, de las lagunas que subsisten y de la recopilación de datos, porque como todas las personas que estamos aquí sabemos, de alguna forma la violación es una forma específica, las violaciones sexistas, las violaciones de carácter sexual son prácticamente un tema tabú. La víctima se siente casi como responsable porque ha sido tantos años la actitud que ha tenido la sociedad con relación a las víctimas, se ha sentido tan responsable que prácticamente casi no se atreve. Luego encima cómo se la trata, cómo va usted por ahí de esa manera, hasta usted no habrá provocado, qué habrá hecho, etcétera, etcétera. No hay servicios específicos y, de alguna manera, el barómetro pone el acento sobre los problemas legislativos, la falta de datos y la ausencia de servicios y estructuras. Todo esto se traduce en economía, no en contabilidad, en economía. A ver si el Estado se da cuenta de que no estamos hablando de una cosa, que estamos hablando de la otra. Y estamos hablando, en definitiva, de la vida y de la integridad y de la igualdad, fundamentalmente, del 50% de la población, que no es moco de pavo, con perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia Sevilla. Y ahora tiene la palabra Ana Peláez. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Rosa, muchísimas gracias por haberme invitado, por poder participar en esta mesa y sobre todo para abordar un tema tan extremadamente urgente e importante para la causa que defendemos hoy aquí y especialmente también para las mujeres con discapacidad. Miren, de las 52 víctimas mortales por violencia contra la mujer del año pasado, del 2012, 7 tenían discapacidad, con un certificado directamente que lo reconocía, el 13,46%. De las restantes, de las 45 restantes, seguramente muchas también la tenían, pero no se conocía, no tuvieron tiempo de conseguir el certificado y de superar su situación de lesión grave para que la Administración recogiera que también ellas tenían discapacidad. Terrible. Estaríamos hablando, por tanto, de que aproximadamente un 20% de las víctimas mortales tenían discapacidad. Pero además estamos hablando de que a ese porcentaje hay que nuevamente sumarle otras muchas mujeres consideradas gravemente lesionadas por una violencia machista que lamentablemente casi siempre solamente se mide en términos de violencia física o sexual, pero pocas veces en términos de violencia psicológica, provocan directamente discapacidad. Piensen ustedes, después de la muerte
está la discapacidad. Y en la gravedad de la violencia contra la mujer, la discapacidad ocupa un lugar relevante, invisible, desconocido, sobre el que no se hace nada. Nada, nada. Ni las políticas de discapacidad asumen su responsabilidad en relación con los derechos y la necesidad de atender las circunstancias específicas de sus mujeres, pero perdónenme, tampoco el movimiento feminista ni las organizaciones de mujeres hacen apenas tampoco nada por las mujeres con discapacidad. Tengo buenas y grandes amigas en esta sala y sé que gracias a vuestro compromiso personal esto se va cambiando y empieza a entenderse y a abrirnos a una diversidad que la componemos las mujeres, todas las mujeres, entre las que también algunas tenemos discapacidad. Miren ustedes, el 16%. Piensen ahora en los datos que he comentado al principio. Si aproximadamente el 20% de las víctimas mortales del año pasado tenían discapacidad y las mujeres con discapacidad somos el 16% de la población femenina en general, algo muy grave está pasando. Y como digo, algo que no se conoce y que no se atiende. Por suerte contamos con 2 informes cuya lectura yo recomiendo encarecidamente a las personas que hoy aquí, a las mujeres que hoy aquí me acompañan en la mesa, las que estáis ahí abajo, que tenéis capacidad de análisis, de estudio, de proposición, sobre el tema de la violencia contra la mujer. El primero y más reciente es el publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas el año pasado, específicamente sobre la violencia en las mujeres con discapacidad. Ustedes saben que el Alto Comisionado cada año dedica temáticamente un estudio a una causa que humanamente se considera de urgencia y de necesidad imperiosa de asumir y abordar. Este estudio acompaña el mensaje que hoy aquí yo quisiera trasladarles. Este estudio además se centra y se basa en los resultados de un estudio previo del año anterior, del 2011, de la Relatora Especial de Violencia de las Naciones Unidas, que igualmente constata esta situación terrible, urgente, y lo pone de manifiesto en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. De verdad que ambas lecturas, que están disponibles en español y directamente en la página web de las Naciones Unidas, yo me muestro aquí para poderles ofrecer esta información cuando lo requieran, creo que son fundamentales para que ustedes encuentren en ella la justificación, espero también, de su estudio, de su análisis y quizás de su trabajo futuro. Miren ustedes, el concepto utilizado de violencia contra la mujer no es exactamente el mismo, el que dan las Naciones Unidas y el que se desprenden de estos estudios específicos. En ellos, la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, les leo, abarca la violencia practicada en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental. ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que no seamos capaces de prevenir, de combatir o de erradicar la violencia
que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. En primer lugar, esos estudios hablan de la falta de información desagregada por razón de discapacidad en los distintos países. En los estudios que poco a poco se van consiguiendo, y es un avance importantísimo del movimiento feminista, un logro fundamental, tener datos desagregados por víctimas de violencia contra la mujer. Pero en esos datos, que empezamos a tenerlos de todo el mundo, no se tienen datos sobre cuántas de ellas tenían una discapacidad. Apenas en España lo hemos conseguido el año pasado. Miren ustedes, ¿saben cómo? Simplemente pidiéndole a la delegación del Gobierno que se pudiera cruzar el NIE o DNI de la persona, de la víctima, de la mujer, con si tenía ese NIE o DNI asignado un certificado de minusvalía. Simplemente. Una de las cosas que acabamos de pedir ayer en la reunión del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que le hemos pedido a la delegada, es que el año que viene se incorpore un estudio específico sobre esta realidad, en donde queremos saber qué ha pasado en los 5 años anteriores, para ver cómo ha fluctuado precisamente esa terrible situación. Les hablaba yo de los obstáculos. Seguimos. Inaccesibilidad de los servicios o de los programas que se desarrollan precisamente para la prevención, para combatir o para erradicar la violencia contra la mujer. No son accesibles. En este momento tenemos algunas organizaciones, entre las que por suerte cuento con la mía, la ONCE, también la CNSE o COCENFE, que empiezan a trabajar directamente con casas de acogida a mujeres maltratadas. Yo tengo que decir aquí que la ONCE está muy satisfecha de encontrar respuestas muy positivas por parte de por ejemplo, la casa cuya dirección la regenta Rosa Escapa. Estamos viendo también con otras casas de España para precisamente poder derivar a mujeres con discapacidad. Obstáculos legales. Miren, es cierto que las leyes que protegen el tema de la violencia no contemplan en general la discapacidad. Es cierto, pero lo terrible no es eso. Lo terrible es que tengamos leyes, lamentablemente también como la Convención de Estambul, que permiten precisamente la privación de la capacidad jurídica de la mujer, que permiten la incapacitación legal. Permitir la incapacitación legal, aparte de vulnerar profundamente la autodeterminación de la persona, de la mujer, lo he dicho muchas veces, en el caso de las mujeres con discapacidad se produce por una decisión que generalmente toman las familias aconsejadas por los servicios sanitarios, médicos en general, para que esa adolescente, esa joven con discapacidad no llegue a procrear. Se la incapacita legalmente para, a continuación, directamente someterla a un proceso de esterilización no voluntaria, no conocida, no consentida. Aparte de que ese ligamento de trompa va a suponer la mutilación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, reproductivos está claro, sexuales igualmente, porque van a ser víctimas de la violencia sexual, porque los actos que se cometan, perpetren contra ellas, no van a tener ningún tipo de consecuencia, no va a haber embarazo. Eso va a suceder en el entorno directo, cerrado, cercano de la mujer, y la mujer va a tener ya, imaginen la situación, que jamás va a poder vivir una vida sexual plena habiendo sido
precisamente víctima reiterada de esta condición. Pero yo les decía, es que además de todo esto, que es terrible, esa mujer con discapacidad, cuando tenga 18 años, no va a poder votar, no va a poder abrir una cuenta bancaria, no va a poder firmar un contrato de trabajo. Pero lo peor de todo, no va a poder denunciar lo que le está pasando, no va a poder tener acceso a la justicia, porque su representante legal será otra persona. Obstáculos también que tienen que ver con el temor a denunciar, por el miedo precisamente de perder el acceso a los servicios o, por ejemplo, por el miedo a perder los cuidados que uno recibe ante la falta, por ejemplo, de dependencia económica, porque generalmente el desempleo es muy alto en las mujeres con discapacidad y normalmente viven dependiendo de terceras personas. Ese miedo a perder esa protección vital hace que convierte realmente su situación en un obstáculo gravísimo para salir de esa situación. O, por ejemplo, incapacidad que tienen los profesionales, las familias o, por ejemplo, incluso los amigos para detectar situaciones de violencia que se producen en esos entornos tan cerrados y tan segregados por estos miedos. Aparte de que generalmente no se da crédito a el testimonio de una mujer con discapacidad, de una niña con discapacidad, especialmente si tienen discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, lo que se ha venido ya también en llamar enfermedad mental. ¿Qué factores facilitan la violencia contra las mujeres? Lo primero son las percepciones estereotipadas y, desde luego, erróneas que de nosotras se tiene. Se nos considera receptoras de servicios caritativos. Se nos considera que no tenemos titularidad de derechos. ¿Cuántas sentencias judiciales existen en donde, pese a una situación de violencia contra una mujer, el juez decide conceder la custodia y la tutela de los hijos al padre, aunque éste sea maltratador porque no tiene discapacidad? Imposibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo que en la representación social comunitaria existe sobre nosotros. Aparte de esas percepciones erróneas, existe también el aislamiento y la exclusión de la sociedad. Muchas de nosotras vivimos en instituciones y generalmente en instituciones de personas mayores, incluso cuando tenemos todavía 38 años, 41, 47, porque se nos han muerto nuestros padres y nuestros hermanos o hermanas piensan que lo mejor para nosotras